La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenas tardes. Agradezco infinitamente su presencia en la presentación del libro recreativo, descrito así por su autor, Enrique Feliciano, República Pacheca, Crónica de la Marihuana en México, desde 1492 al 2015. Comienzo con el riguroso: República Pacheca no es una invitación a fumarse un toque de marihuana. Es un llamado a debatir abiertamente, sin prejuicios y sin encargos oficiales, la legalización de la marihuana para uso medicinal, manufacturero y recreativo. Hierbita libertaria, consuelo del agobiado, del triste y del afligido, has de ser pariente de la muerte cuando tienes el don de hacer olvidar las miserias de la vida, la tiranía del cuerpo y el malestar del alma. Eres el consuelo del infeliz encarcelado, bálsamo del corazón de las ideas, hierbita santa que crea Dios en los campos para alimentar a las almas y llevarlas hasta Él. Hierbita que tienes el don de darnos alivio y de hacer olvidar. Quisiera decirte un verso del general Francisco Luis Urquizo en su novela Tropa Vieja. Doy la bienvenida al periodista Enrique Feliciano, autor, y a quienes nos acompañan esta noche con su aportación acerca del libro, los panelistas, el licenciado Jorge Humberto de Haro Duarte, el maestro Aquiles González Navarro, y a todos ustedes sean bienvenidos. Quiero agradecer también a los organizadores de este evento, la Reserva Nacional de Talentos, Desarrollo Comunitario, Asociación Civil, y a los patrocinadores del evento, la Jornada Zacatecas, el Espaguas y Proceso. Estamos presentes en un recinto histórico zacatecano, el Teatro Fernando Calderón, que alberga magníficas historias, muchos personajes, y que nos deja a los habitantes de Zacatecas una gran historia. El 20 de junio de este año, algunos de los usos de la marihuana quedaron autorizados en México. El legislador federal pasó de una prohibición absoluta de la marihuana a la permisión de algunos de sus usos. Llegó la supresión del nombre de la sustancia del listado de los estupefacientes absolutamente prohibidos, lo que implica que aun cuando se sigue manteniendo su naturaleza, puede utilizarse médica y científicamente. La importancia de esta reforma, con independencia de si se piensa que debió referir usos adicionales al científico y al terapéutico, no solo implica legalizaciones, sino que conlleva a crear políticas públicas para ordenar el uso medicinal de los derivados de la marihuana, normar la investigación y producción de los mismos, así como permitir la importación y reforzar los programas para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Me permito presentar a nuestro primer invitado, al que agradezco por su participación, el licenciado Jorge Humberto de Haro Duarte. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Veracruzana. Es escritor de poesía y coordinador del taller de creación literaria, lectura y laboratorio teatral de la revista literaria Conspiración, ¿lo dije bien? Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en Guanajuato. Es ensayista y escritor. Ha publicado en periódicos y revistas de cobertura regional, nacional e internacional. La vida lo satisface de sobra al permitirle ejercer sus 4 pasiones fundamentales: la psicología aplicada, la investigación académica, la búsqueda teatral y el ejercicio literario. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, bienvenido. Gracias. Ya escuché que sí se escucha. El trabajo que se hizo a propósito del libro del maestro Enrique Feliciano, en relación al libro La República Pacheca, lleva por nombre Las andanzas de la mota en la República Pacheca.
Cuando uno es invitado a presentar un libro, como en el caso de hoy, se siente tan halagado por el acontecimiento que casi es como si se invitara a establecer un compadrazgo y empieza la preparación como si se fuera a una fiesta. Lo que en realidad, pues a la larga así viene siendo, y aquí estoy de fiesta, todo inquieto, porque no solamente estoy conociendo personalmente a mi nuevo amigo y ya casi compadre desde la perspectiva de apadrinar a la criatura, en este caso el libro que hoy se pone a la consideración del público zacatecano. Más compromiso implica esta presentación porque el autor es un reconocido periodista de altos vuelos y de gran experiencia. Lo que también emociona es el trato que hay que dar al motivo del libro, desde su osado nombre y la editorial que tuvo el arrojo de publicarla. Excelente combinación de todos los elementos que le dan vida a este bebé. Su autor, el maestro Enrique Feliciano, y su obra República Pacheca, Crónica de la Marihuana en México de 1492 al 2015, editado en el 2016 por Ediciones Proceso México. Este libro no es una apología publicitaria para enredarse entre los humos de la multinombrada. El libro invita, es cierto, a todos sus lectores a darse un buen toque, pero de conocimiento sobre las andanzas de la nunca bien ponderada y muchas veces vilipendiada hierba de los desprotegidos. Han sido muchos los devaneos existenciales de la planta en cuestión y sobre ella hay una gran cantidad de literatura que vale la pena conocer. Desde sus facultades curativas de una gran cantidad de problemas estrictamente físicos como las reumas, la artritis, la migraña, los golpes, por citar algunos padecimientos que se han tratado con la misma en formas tradicionales, hasta otras que forman parte de las terroríficas enfermedades que hoy día atacan con brutalidad a los pacientes de estas nuevas eras, como el mal de Parkinson, el Alzheimer, algunas formas de cáncer y padecimientos derivados de la enfermedad de la revolución industrial, el estrés. Pero todavía falta mencionar que a pesar de que la creencia y la medicina convencional achacan un sinnúmero de trastornos que se derivan de su uso y abuso, para aquellos que han encontrado en la marihuana un refugio, esta es y sigue siendo la solución para algunos padecimientos afectivos y emocionales que algunos médicos, psicoanalistas y sus híbridos, los psiquiatras, amén de otros que abordan los tratados psicológicos desde los terrenos de la charlatanería y un montón de artes y oficios cuestionables que han dado por llamar erróneamente y sin sustento enfermedades mentales. La crónica del libro aclara las razones que lo condujeron a entrarle a este tema tan difícil de tratar, puesto que para bien y para mal existen todas las aristas imaginables y quizá de ahí se deriven nuevas formas de análisis por los juicios, prejuicios, razones, sin razones, visiones y misiones de los que han visto su vida tocada por la existencia de este producto. Porque no se tratan tan solo las dotes medicinales y posibilidades legales, sino que narra su biografía, en especial desde su llegada a este continente, aquel lejano 1492 de Marras, en las amarras y las velas de las carabelas que desde la península ibérica hicieron aquella fatídica travesía que terminó por dar al traste con todas las manifestaciones culturales y de vivencia que existían en estos horizontes. En fin, los andares de este cáñamo psicoalertante comienzan desde que, de acuerdo al autor, en 1530 se trajeron a la Nueva España las primeras semillas que, después de ciertas dificultades, se adaptaron a estas tierras y para 1550 ya habían arraigado entre los nativos para usos diferentes a los afanes industriales que pretendían los peninsulares y que derivó en la primera limitación a cargo del entonces virrey Luis de Velasco, lo que significa que la pachequés mexicana está cerca a los casi 5 siglos. Estos temas y otros que contiene este muy interesante libro serán comentados en esta mesa.
Se hará el resumen histórico de la evolución y dramas adjuntos de la protagonista durante los principales periodos históricos de la hoy llamada República Mexicana: la colonia, el período independentista, la Reforma, la Revolución y la Cristiada, y cómo fue dejando de ser un hábito de pobres hasta invadir los círculos más selectos de la sociedad y la clase política, y su afianzamiento en la élite intelectual y cultural del país, en que, por desgracia, su permanente prohibición haya hecho de ella un producto clandestino y de producción y tráfico al margen de la ley, lo que ha propiciado todo tipo de corrupción y arreglos entre lo que se denomina el bajo mundo y los representantes gubernamentales durante todas las etapas mencionadas. Asimismo, se narran las vivencias que en torno al hábito de fumar la hierba han tenido importantes figuras de las letras y las artes, así como destacados iconos de la música y el cine y las nuevas formas de expresión artística. Será sorprendente confirmar que algunos grandes de la cultura, el espectáculo y la farándula le pegaron y le siguen pegando con gusto a la susodicha, con el mismo gusto o disgusto, dependiendo de qué lado del churro se encuentre la persona en cuestión. Agradezco la invitación al maestro Enrique y a los convocantes a esta presentación: la revista Proceso, la Reserva Nacional de Talentos, Renata, a su líder, el licenciado Guillermo Buitrado, a los Foros de Libertad, al Desarrollo Comunitario, Asociación Civil, a la Jornada Zacatecas y al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También reitero el privilegio de estar compartiendo la mesa de presentación del libro con su autor, con la conductora, la licenciada Crista Montoya Beltrán, y el maestro Aquiles González Navarro. Y usted, querido asistente, no deje de adquirir este interesante libro, porque para eso sirven las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. The New York Times publicó una nota el pasado 10 de noviembre de Alejandra Insunza y Pardo Beiras, en el que hicieron mención de uno de los enunciados de la ley de la frontera entre México y Estados Unidos, que dice que la droga viaja hacia el norte y el dinero hacia el sur, pero que en caso de la marihuana, esa verdad inmutable se estaba resquebrajando. California, Nevada, Maine y Massachusetts votaron en noviembre del año pasado la legalización del uso recreativo del cannabis. Con estos 4 miembros, se convirtieron en 8 los estados de los Estados Unidos, más Washington, que han regulado el consumo de la droga ilegal más popular del país y más de la mitad su uso medicinal. Es decir, en ese momento al norte de la frontera, el gran consumidor del continente estaba creando una industria para abastecer su demanda tan grande, mientras que en México, el mayor productor de marihuana del continente, la planta se perseguía sistemáticamente y continuaba en manos de los traficantes. A continuación, me place enormemente ceder la palabra al maestro Aquiles González Navarro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, profesor por 34 años, secretario general del ESPAUAS, fue director de la Facultad de Derecho, fue director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado y fue Procurador General de Justicia de Zacatecas, así como diputado de la 58ª Legislatura del Estado. Además, ha sido y es abogado litigante durante diversos periodos. Muchas gracias, bienvenido, un fuerte aplauso, por favor. Pues agradezco muy encarecidamente a los organizadores de este evento y mi reconocimiento al maestro Enrique Feliciano por abordar un tema que desde hace años nos preocupa
en relación con un arbusto a quien el médico de salubridad del general Lázaro Cárdenas llamaba un arbusto inocuo de propiedades maravillosas, que México ha desaprovechado, más que nada por nuestra subordinación o de nuestros gobernantes al imperio norteamericano. Hay una nota que acaba de publicarse en el periódico La Jornada que de verdad me causó molestia, porque eso refleja lo que estamos perdiendo. Dice el encabezado: dan cannabis a 50 pacientes en el Estado de México. La Secretaría de Salud del Estado de México importó cannabis medicinal para 50 enfermos de cáncer terminal, neuropatía y epilepsia severa. El tratamiento es para 1 mes y medio y cada uno costó más de 30,000 pesos. Es un extracto. Es un extracto de la hierba conocida como marihuana, del arbusto. Y se felicitó a los familiares, habla del gobernador del Estado de México, de pacientes que van a recibir tratamiento. Gracias por su confianza. Hacemos votos porque nuestros pacientes y nuestros niños tengan una mejor calidad de vida y que esta medicina, así le llama, y que esta medicina, porque lo es, que fue importada de Estados Unidos, sea para bien. Mientras el presidente de la República promovió su iniciativa para legalizar la droga conocida como marihuana, el cannabis, solamente para uso medicinal, no para otro uso, ese proceso legislativo tardó más de 1 año. Mientras esto ocurría, Estados Unidos realizaba las patentes apresuradamente de los tetrahidrocannabinoles. Ahora resulta que tendremos que esperar 10 años para que México pueda por sí producirlas. En los debates, cuando se discutía la legalización del cannabis medicinal, un diputado decía que estaba de acuerdo cuando lo convencieron de los efectos positivos desde el punto de vista médico que tenía este arbusto. Decía, bueno, vamos a permitir que se utilice para fines médicos, pero por ningún motivo, se santiguaba, vamos a permitir que esta hierba sea legal en nuestro país. Estaría pensando el señor diputado que el cannabis lo íbamos a obtener del nopal y de los pirules seguramente. Es por eso que irrita esa ignorancia, desconocimiento de la utilidad de este arbusto maravilloso, y por eso mi reconocimiento al maestro Enrique Feliciano, que desde entrada el maestro desde la primera página aborda el porqué de esa prohibición. Dice, llega a la Nueva España en 1519 a bordo de la Niña, se refiere al cannabis, llega a la Nueva España en 1519 a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María en forma de cuerdas, velas, lonas y diversos textiles. Cuando el maestro toca ese punto, yo quiero decir que esa es la clave de la prohibición. No es tanto el cannabis como tal. La clave está en que ese arbusto puede producir, o se obtiene de ese arbusto, el papel bond, las cuerdas para pantalones, para zapatos, para tenis, hoy que uno usan los jóvenes. Imagínense la riqueza que está perdiendo México. Yo me pongo a pensar en una fábrica de mochilas para los niños de todo el país en Villa de Cos. México se quitaba los problemas económicos. Ese es el asunto de la prohibición. Estados Unidos importa de China miles de metros de tela de cáñamo, además de la que ellos producen desde hace muchos años, no de ahora, ¿sí?
y nosotros perdiendo esa posibilidad, esa riqueza que la naturaleza nos dio, a partir de lo que, como señala claramente el maestro Feliciano, se trajo la semilla de Asia. También señala, pues esto es un tema que nos va a llevar incluso al tema de la delincuencia organizada. Este campo de guerra que tenemos en México tiene que ver con la cannabis, con el cáñamo. Señala el maestro que Pedro Cuadrado de Alcalá del Río trajo las primeras semillas bajo encargo de Hernán Cortés. En 1532 inician los primeros sembradíos de cáñamo en la hacienda de descanso de los franciscanos en Charco, con la intención de detonar la economía. Atinadamente lo precisa el maestro Enrique Feliciano. ¿Con qué intención? De detonar la economía. O sea, ya se veía esta planta como una maravilla en términos industriales. Y nosotros, los mexicanos, estamos aún desperdiciando. El Congreso legisla, aprueba la cannabis para uso médico siempre y cuando nos la vendan los gringos. Hasta ahí llegamos, de subordinación, de lacaísmo, y no toque el asunto más importante, el asunto industrial del cáñamo, para salir de pobres, cuando menos algo en algún sentido, ¿verdad? La primera, se refiere el maestro Enrique Feliciano a la primera escuela de cáñamo en 1776. Esta es la riqueza del libro, que va señalando aspectos que luego nos llevan a compararlos con la situación actual. La primera escuela de cáñamo en 1776, dice, el rey Carlos III trajo a 13 labriegos para que enseñaran a los indios el cultivo del cannabis. Requerían velas, sogas para la armada. Y Estados Unidos tiene la segunda escuela de cáñamo, en Oakland, California. Allí está, en el mero centro de esa ciudad, Oaklandsterdam, en alusión a Ámsterdam, que ya tiene años permitiendo las drogas, pues, en términos de venta particulares. Ahí está Oaklandsterdam. Y me tocó visitar ese lugar y yo veía la emoción de los niños de 15 años que salían con su macetita, casi desviándose su atención en la hierba. Les cobran $100 por un curso de 3 meses, donde les enseñan en la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo y les enseñan las características organolépticas de la planta. Ahí les hacen ver que el cannabis va en la floración y en las hojas, y que las ramificaciones no contienen droga, no contienen tetraidrocannabinol, ni las semillas. La prohibición de las semillas se inventó en la estructura jurídica mexicana para prohibirlas, diciendo que no tenían tetraidrocannabinol, pero que eran de peligro. Y como hay delitos de daño y delitos de peligro, las semillas también quedaron enclavadas en la prohibición con ese argumento. Refiere el maestro Feliciano los variados intentos por incrementar la producción, porque además yo no me explico, catedral, la mina del Edén, los grandes edificios, sin el uso del cannabis para uso lúdico en los albañiles, en los indios. Está demostrado que los monjes le daban a los indígenas a fumar marihuana, pues para que pudieran soportar los esfuerzos que implicaba subir esas piedras monumentales sin grúas, no había grúas. Yo tuve una experiencia en un callejón de García Rojas, compré una casa antigua y ya me han dado para construirla, porque no había quien sacara la tierra y no entran vehículos, hay escalonado, nadie podía sacar la tierra para descombrar aquello. Y a unos chavos aquí del cobre, nosotros cobramos 200 pesos por camión de tierra y 2 cajas de cerveza. Pues no pierdo nada, les di la oportunidad y ya a ver el trabajo, y me dice el maestro albañil, oiga, licenciado, esto sí la hacen, se meten al baño, huele mucho a petate y salen como demonios. Sí, son los que sacaron toda la tierra de esa casa que por fin logró construirse, pero se lo debo a la marihuana. Si no lo hubiera vendido, lo hubiera malbaratado.
Dice el maestro, el arte de cultivar el cáñamo, lino y algodón fue lo que enseñaron los monjes a los indígenas. Y refiere los tres usos: el uso lúdico para evitar la fatiga en las construcciones, el uso industrial para la elaboración de cuerdas y lonas, y el uso medicinal rudimentario, originalmente para fricciones, y ahora ya con lo que se sabe, con el libro de la compilación que hizo el maestro, el doctor de la Fuente, para los usos médicos diversos. Refiere también el maestro en la época de independencia el incremento de uso con fines medicinales. Yo recuerdo en el hospital civil aquí en Zacatecas, había, donde está ahora el deportivo de Injude, las plantas de cannabis, en las vecindades, en la Alameda, incluso en la Alameda había planta de amapola. Llegaban las señoras, cortaban su plantita para poner alcohol para las reumas. O sea, es conocido pues el uso médico que se le puede dar a esta hierba. Entonces, ¿por qué se fue prohibiendo? Vamos a ver el por qué. Había indiferencia en el consumo, dice el maestro, y quiero hacer la cita que da en la página 27 para ir acudiendo al libro. Dice, por el maestro dice, derivados de opio y adormidera, belladona, beleño, coca del Perú, codeína, láudano, morfina, marihuana y hasta toloache aparecen en las listas de medicamentos emitidas por el Consejo Central de Salubridad y que debían tener en existencia las boticas del Valle de México. Ustedes recordarán el jarabe para la tos con codeína. Todavía hasta los 60 se vendía de esa manera. La Coca-Cola, de extracto de hoja de coca y nuez de cola, que es cafeína. Por eso muchos dicen, no, que regresemos al original, dicen los gringos. Ya no lo están viendo con pura cafeína, ya no vale, cafeína y azúcar. Por aquellos años, dice el libro, el consumo de marihuana les resultaba indiferente a la sociedad. Era común la adquisición, uso y abuso a plena luz del día, como señala Pérez Montfort en Fragmentos de Historia de las Drogas en México, 1870-1920, opúsculo que se incluye en el libro Hábitos, Normas y Escándalo, Prensa, Criminalidad y Drogas durante el Porfiriato tardío, de Pablo Picato y Alberto del Castillo. Esta es la cita que hago del libro del maestro, porque efectivamente un tiempo hubo una indiferencia, todavía hasta los 50 hablábamos, ahí viene el marihuano, era el soldado, era el albañil, y les dábamos vuelta porque les teníamos miedo. No, los marihuanos no pasa nada. Yo conozco muchos maestros universitarios que se ven más jóvenes que yo y dan las clases a la perfección, ¿verdad? Y andan como si nada, y no os digo quién se enoja, me digo el Crazy Juan Zapata, ¿verdad? Pero miren, están nuevecitos todavía los compañeros. Entonces, no. ¿Por qué? Porque la marihuana, también sabemos, el cannabis, crea una adicción psicológica, lo sabe el maestro, no fisiológica, a diferencia del alcohol. Aquí está el doctor López Mancini, que no me dejará mentir. El alcohol crea una dependencia física, fisiológica, el síndrome de abstinencia. Mi padre era médico, recuerdo cuando iba a curar a los alcohólicos, ya cuando se veía desesperado, encargaba un jarrito, le ponía alcohol y les daba cucharitas y decían, ay, qué bien me siento, doctor, y se empezaban a recuperar porque requerían el uso del alcohol para su recuperación, porque se integra a la sangre ese elemento, lo que no ocurre con la marihuana. La marihuana es una droga menos dañina que el alcohol, y sin embargo el alcohol es legal y la marihuana no. Bueno, refiere también los usos médicos que ya han comentado el maestro de Haro, Duarte, los usos médicos de la marihuana, y el maestro refiere una fábrica francesa, Grimaud, y de cigarret indiana, decía cigarros de cannabis indica, desde 1897, y la pretensión de José del Moral de introducir la venta formal en México, dice en su libro el maestro, habla de don Chepito Marihuano,
Desde la aparición de don Chepito, las autoridades civiles y militares empezaron a encaminar sus afanes justicieros contra los consumidores de la hierba, como nos ilustra Pérez Monfort en Hábitos, Normas y Escándalo, Prensa, Criminalidad y Drogas durante el Porfiriato. En julio de 1908, el coronel Félix Díaz Prieto, apodado el sobrinito de su tío, por su parentesco con el dictador Díaz, se desempeñaba como inspector general de policía y pretendió hacerse notar por su lucha contra la marihuana, al ordenar el desmantelamiento de una fábrica de cigarros de mota marca Rateros. Esa era la marca que traía los cigarros, ¿verdad? Y decía del Moral, ¿por qué no me ha de permitir, cuestionó del Moral, que yo ponga a la venta elaborada perfectamente esta benéfica planta? No encuentro motivos, decía, para que se me impida establecer una fábrica de cigarros de marihuana, ya que en Europa y especialmente en Francia, que va a la vanguardia de la civilización, no está prohibido ponerle en comercio. Y el Imparcial, que era, ustedes lo saben, en la voz de don Porfirio, decía, cerró el capítulo con estas sentidas palabras: el marihuano es generalmente peligroso. El humo de la hierba genera en su cerebro ideas de crimen en la forma más espantable de crueldad y depravación. En los cuarteles el soldado marihuano pone en conmoción a sus compañeros, riñe con ellos, desconoce la autoridad superior. Pues a mí mis amigos marihuanos nunca me agredieron, ¿verdad? Todavía estoy aquí vivo, y aquí está Benjamín también vivo, no nos pasó nada con ellos, y hay muchos ahí en la UAS. Bueno, y en todos lados, ¿verdad? Hay una parte muy importante, miren. Dice el maestro, lo toca muy bien. El 17 de febrero de 1940, Lázaro Cárdenas publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza la marihuana. Este es el tema fundamental al que yo quería referirme. Dice: el gobierno cardenista pretendía crear un monopolio estatal para la venta de fármacos restringidos. La distribución se haría a un costo normal para evitar que los consumidores acudieran ante los traficantes. Cárdenas habría también la posibilidad de la recaudación por concepto de impuestos, al tiempo que evitaba que la mota llegara a manos que generan corrupción, violencia, impunidad y deterioro social, como se ven estos días. El general Cárdenas, el estadista, ya veía a futuro que de alguna manera el asunto de la marihuana iba a generar este campo de guerra, o iba a ser parte de la generación de este campo de guerra que hoy tenemos en México. Dice algo muy importante: durante el tiempo que duró el decreto cardenista, el doctor Leopoldo Salazar Viniegas, director del Departamento de Salubridad, realizó estudios con 400 presos mexicanos a quienes les suministró la droga. De este modo el gobierno sacó a los traficantes de las cárceles. Pero la decisión de legalizarla tuvo que ser revocada a los pocos meses, debido a las presiones del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Franklin Delano Roosevelt en plena Segunda Guerra Mundial, y dolido aún por la afrenta de la explotación petrolera, quien ordenó un embargo de medicinas convencionales. Entre otros, los laboratorios gringos dejaron de surtir Glostoria líquida y sólida, Carduy, que era bueno para los achaques femeninos, y la hepalina, muy recomendada para el estreñimiento, y ante tal apertura, Lázaro Cárdenas dio marcha atrás. Bueno, esto tiene que ver también, y lo menciona el maestro, en el tema de la malquerencia de la marihuana, de la mota, con la fábrica de papel Bond de William Ralph Hearst. Él presiona para que la prohibición de la siembra de cannabis se haga al nivel, pues, de erradicarla, porque afectaba los intereses del señor Hearst, que era el principal fabricante de papel Bond. Y tiene que ver también con los intereses de Pierre Dupont, ya que se había inventado el nylon, el hilo nylon, y el quien tenía la patente era precisamente esta persona.
También se prohibió el enequén por la presión norteamericana, porque era impulsar el nylon a costa del cáñamo y a costa del enequén. Hay un libro de Eugenio Zaffaroni, se llama Es Derecho Penal, él es argentino. Desde hace más de 60 años, Eugenio Zaffaroni dice que hay la posibilidad de que los gringos traigan a México y América Latina su teoría de la seguridad nacional, que consiste en desquiciar el país al que se ocupan para ir absorbiendo sus recursos. Es una teoría que trajeron de Argelia. Y él pide que ojalá a los gringos no les ocurra traerla a México o a algunos de los países sudamericanos. Eso dijo Zaffaroni y su deseo no fue concedido. Los gringos implementaron en México la teoría de la seguridad nacional. Desquician el país de tal manera y a tal nivel que ya los policías no pueden combatir ese desorden social. Y como los policías no pueden, entonces el asunto ya no es de seguridad pública, es un asunto de seguridad nacional. Y entonces son los militares quienes deben intervenir. Esa es la teoría que trajeron a México, esa es la teoría que nos está causando el desorden social y que hay el trasiego de drogas de Estados Unidos a México a cambio de marihuana, entre cocaína, entre otras drogas, pero principalmente de marihuana. La operación Rápido y Furioso, que se implementó durante el gobierno de Felipe Calderón, no fue otra más que abastecer a los narcotraficantes de armas de calibre de combate, entre ellos el Barrett 50, que impide perforación porque por el blindaje que tiene, perfora cualquier blindaje. Esa fue la operación Rápido y Furioso que permitió Calderón, y ese es el Plan Mérida, donde nos han llenado de policías norteamericanos el país. Y aún sigue la prohibición. El Congreso mexicano hubiera legislado en permitir el legalizar completamente el cannabis para todos los usos, tal como lo hizo el grande presidente de Uruguay, expresidente José Mujica, donde ya se están vendiendo paquetes de marihuana en las farmacias, donde ya está generando impuestos, donde tienen ya su padrón de usuarios, donde ya están dándoles tratamiento médico para rehabilitarlos. Y hay un control sobre la siembra muy bien trabajado en ese país, y no ha pasado nada que desquicie. Y aquí en México estamos todavía con ese problema. ¿Por qué? Porque ahora resulta que, como nos informaban hace rato, Estados Unidos ya en la mayoría de los estados se permite para uso médico, sobre todo en Oakland, donde trabajan con invernaderos. Enfrente de la Universidad de Oakland está la farmacia de la marihuana y a un lado está el Museo de la Marihuana. Y otros estados de la Unión Americana ya lo permiten absolutamente para todos los usos, aunque siguen importando el cáñamo de China porque no ajustan con lo que ellos producen para su abastecimiento interno. Y ahora resulta que la marihuana que producen los gringos va a uso médico, va a uso industrial, sobre todo en tenis, que ya los chavos ya no usan zapato, en los tenis Adidas, que tienen hasta las hojitas pintadas, ¿sí?, en chamarras, en pantalones, en mochilas, y la marihuana que va de México a Estados Unidos entra al mercado negro, al trasiego de cambio de armas por droga. Hasta allá hemos llegado, y si México no logra tener un estadista en los altos niveles de gobierno, vamos a seguir subordinados a los intereses de los Estados Unidos.
Por eso a mí me parece, maestro, que tocar este tema es fundamental, es un tema tabú, incluso desconocido, Debo decirles que hemos platicado con jueces, magistrados, y no conocen los usos de la marihuana. ¿Por qué? Porque fue un tema prohibido, como el sexo, o los temas sexuales. Yo recuerdo siendo procurador en en el año 2000, a Televisa se me ocurrió decirle que era necesario legalizar, me sacó López Dóriga, y miren lo que dice un procurador, por eso está el país como está, y sacan mi cara ahí haciendo declaraciones que luego ya me andaba. Pero ocurrió un detalle, dice, vamos a ver qué opina el asesor jurídico de Televisa. Salió el asesor jurídico de Televisa y dijo, yo opino lo mismo que el procurador de Zacatecas. Eso me salvó de que me corrieran, ¿verdad? Pero hasta ese nivel se llega. La gente tiene miedo a tocar el tema porque prácticamente lo desconoce. Y yo sí creo lo que decía el médico cardenista, es un arbusto inocuo que puros beneficios trae en su esquema, pues, de organoléptico. Pues yo les agradezco, y maestro, mis felicitaciones. Un tema que le van a hacer su caricatura fumando marihuana, pero ese es el pago que se da, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. El 60% de los presos en las cárceles federales están en prisión por posesión de marihuana. Si la marihuana se queda en México, se aumenta la oferta local, baja el precio y el consumo entre los mexicanos sube. Lo ideal sería legalizarla completamente. Resulta absurda la guerra proclamada durante los últimos 2 sexenios, en la que se sigan sacrificando vidas y recursos en quemar sembradíos y poner retenes cuando, cruzando la frontera del estado más importante de la Unión Americana, la marihuana es legal. En México, los mayores cambios se han producido en los tribunales. En el año 2015, un juez concedió un amparo a los padres de Grace, una niña que sufre de síndrome de Lennox, para que pudieran importar aceite derivado del cannabis prohibido en México. Unos meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también amparó a los integrantes del colectivo SMART, que es la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que pedían autocultivo y consumo de la marihuana. La sentencia indicaba que los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los querellantes, cito, ocasionaban una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público. No se puede minimizar el impacto positivo ni tampoco podemos exagerar los beneficios de la legalización de la marihuana. La regulación general no solucionaría el problema de la financiación del crimen, puesto que los cárteles mexicanos desde hace ya muchos años se diversificaron más allá, mucho más allá del tráfico de drogas. En México, las leyes se hicieron para ser duras con el crimen, pero siempre afectando directamente a eslabones más débiles, que para los cárteles, es claro, no es difícil reponer. En su momento, se pensó que enfocarse en los integrantes más débiles de los cárteles ocasionaría un daño en su estructura, que esto acabaría con la inseguridad, y hoy la percepción de inseguridad es mayor que hace 10 o 12 años. Me permito ceder la palabra al licenciado Jorge Humberto de Haro Duarte, porque nos tiene una sorpresa. Muchas gracias. Cuando me hacen el favor de invitarme a presentar un libro, por regla general, además de las incongruencias que me da por decir, como colofón, me gusta, dada mi afición a la poesía, escribir algo que tenga que ver con la obra presentada y con su autor. Normalmente escribo un soneto, pero el tema es tan amplio que un soneto pues tiene nada más 14 versos en decasílabos,
Y cuando lo estaba escribiendo me llegó un mensaje de un amigo ex compañero de la Universidad Veracruzana con unas décimas. Entonces asocié las ideas y dije, de aquí soy. Entonces, con su permiso y con el debido respeto, quisiera regalarle estas décimas al maestro Enrique Feliciano y ponerlas a consideración, y me voy a tomar la libertad de leérselas, con su permiso. Se llama República Pacheca, décimas, dedicada al maestro Enrique Feliciano, y dice: esta noche cantaré unas décimas sentidas sobre un tema que fustiga a almas como la de usted, que al respecto yo no sé si es cerrada o abierta, porque el tema desconcierta, pues al tratar de esta hierba, cualquier persona se enerva con dudas a ciencia cierta. El verde herbaje en cuestión es un tema que confunde y a toda persona tunde al emitir opinión, pues no es tanto la pasión, sino la calma discreta que ocasiona al que se meta un achicalado churro, se sienta luego tan burro que naufrague en la banqueta. Es el vicio de los pobres, por principio el que se cuenta, aunque los ricos se sientan con derecho a decir sobres. Nadie va a enseñar el cobre si se pone bien pasado, alucinado o extasiado, viendo astros del horizonte, color de valles y montes, bajo el sol bueno y dorado. Este libro hoy nos relata cómo a través de la historia, la marihuana y sus glorias, lo mismo que fama ingrata, las conciencias mentecatas colgaron gratuitamente sanbenitos inclementes, aduciendo maldiciones, pichicateando blasones con juicios incompetentes. La obra que hoy se presenta viene de un sesudo estudio que sirve como preludio para una ley manifiesta que a sus verdugos contesta, que puede ser medicina de quien padece mohina y de la gente que hoy sufre de los infiernos azufre o a quien el furor domina. La exhibida narrativa expone su biografía y cómo es que día con día todo mundo decidía cómo en la feria le iba o qué interés traía en manos. Extranjero o mexicano, lea con boca aguada o seca La República Pacheca por Enrique Feliciano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este libro nos envuelve desde que Hernán Cortés ordena traer las semillas desde el asentamiento de los conquistadores en 1530, en su explicación de los usos en la medicina y en la manufactura de otros productos. Encontramos que en la independencia de México se intensificó su uso con propósitos medicinales y como materia prima para elaborar telas, cuerdas y papel. Asimismo, podemos encontrar grandes personajes como Manuel M. Flores y otros autores bohemios que fumaban marihuana en su afán de atrapar musas y pasear con ellas por los recónditos parajes de las relaciones humanas o carnales, de los cuales menciona Enrique Feliciano. No hay suficiente sustento para mencionar sus nombres. El libro llega a la época en la que estalló la Revolución Mexicana, en la que las soldaderas utilizaban para curaciones y para mitigar el dolor de los heridos a la marihuana como remedio. De igual manera se menciona cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder, legalizó la marihuana y de que en ese momento nadie se rasgó las vestiduras. Los políticos no soltaron rollos moralizantes, los representantes del clero no se santiguaron, la milicia se mantuvo en firmes, los empresarios no vieron afectados sus intereses y los pachecos se atascaron de puro gusto y en santa paz.
No hubo gritos ni sombrerazos, ni golpes de pecho. Nadie se alebrestó ni se dio por ofendido. Si acaso los corruptos de siempre, quienes vieron enflacar sus monederos y se inconformaron con grillas expresadas en voz baja y alta a lo lejecitos. Durante el tiempo que duró el decreto cardenista, se realizaron estudios con 400 presos mexicanos a quienes se les suministró la droga. De ese modo, el gobierno sacó a los traficantes de las cárceles. El doctor Salazar Viniegas concluyó con este estudio que la planta no era dañina para el ser humano y nadie había perdido la razón con su uso y mucho menos la vida. Aparecerán personajes y opiniones que reprobaban el uso de la hierba y otros más como Agustín Lara, Porfirio Barba, Jacob, Ramón del Valle, Inclán, Tintán, Chicoche, El Púas Olivares, Frida Kahlo, Salvador Elizondo, Rigo Tobar, Diego Rivera, Siqueiros, Pedro Friedberg, Octavio Paz y García Márquez, que la utilizaban y disfrutaban de su experiencia con la marihuana. Isela Vega, José Agustín, Carlos Santana, Javier Batis, Alfonso Sayas, Roberto Flaco Guzmán, Hugo Stiglitz y Alex Lora también aparecen en este libro, con la intención de llegar al lector de una manera recreativa ante el uso lúdico de la marihuana. Si alguien tiene una pregunta o alguna aportación, es momento de hacerla, por favor. Adelante, por favor. No tanto una pregunta, sino soy médico, me he dedicado toda la vida al campo de la salud pública, entonces me interesó la presentación, es una felicitación muy cordial por haber hecho este trabajo que no he leído. Lo ojeé a lo mejor 3 minutos ahorita que me lo facilitó el licenciado hace un momento. Y aquí decía yo que le iba a comentar a él, y lo digo, que creo que lo interesante es cuál es la posición correcta que se debe tener en nuestro país. Lo que aquí el licenciado aquí les dice, yo creo que es muy razonable. Es la menos adictiva, etcétera, etcétera. Pero yo la preocupación que externo es cómo debe de manejarse después que se legaliza. Recientemente escuché una opinión y otra vez veía una película muy antigua y decían cuando estaba legalizado el alcohol morían X cantidad y ahora el alcohol que está legalizado mueren mucho más cantidad de personas ligadas al alcohol. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo debe de manejarse? Él dijo una cosa que me pareció muy interesante. El país que lo ha legalizado mejor es Uruguay, pero el control es muy especial. Aquí en nuestro país corremos el riesgo que lo legal casi se convierte en ilegal, el comportamiento de los que producen no ético y hace mucho daño. Yo acabo de llegar a mi tierra, soy zacatecano, y cuando llegué me impresionó que me salgo aparentemente del tema, si me permiten así. Me impresionó que una desfile de charros, todos traían una cerveza o una botella. Todos los charros que desfilaron eran cientos aquí. Después una carrera de meseros, donde era una cerveza y una Coca-Cola. Involucraron a los niños y los niños estaban riéndose todos y también cargando una charola chiquita y todos riéndose. El fútbol está ligado al alcohol, a la cerveza y son miles y miles de personas que mueren. Yo tengo datos de un estudio muy reciente que se llama La carga de la enfermedad. El doctor Rafael Lozano, que es una gente extraordinaria, hizo ese trabajo en el Instituto de Salud Pública y menciona los datos, los vi recientemente, espero que sean correctos. 36,000 muertes hace 10 años por cirrosis, va en aumento, 36,000 muertes. No todas son por alcohol, porque hay hepatitis, hay otras causas, pero cuando menos se habla que la mitad, la tercera parte pueden ser al alcohol.
Los accidentes de tráfico en un porcentaje muy alto en jóvenes son ligados al alcohol, etcétera, etcétera. Yo estoy señalando eso aparentemente saliendo, sino aquí el debate sería qué es lo que se va a decir, cómo se va a controlar. Igual también se ha abusado de que tiene como remedio médico, pero ¿en cuáles casos? Cáncer terminal igual que la morfina, tratados de casos de epilepsia que no se tratan normalmente. Entonces no está limitado su uso medicinal, no se ha hipertrofiado exageradamente. Entonces habría que tener mucho cuidado. La mejor posición es el sentido que debe legalizar. Ya nos ganó Estados Unidos y ahora nos la van a enviar, igual como todo lo que nos han enviado. Cuando salieron los cigarros no hacía daño, después se vio que sigue haciendo mucho daño. Y aquí, por desgracia, nuestros programas fracasan porque no se hace preventivo y se descuidan en los niños. Tenemos más embarazos a los adolescentes, como ejemplo, ya fuman más los menores de 15 años, las mujeres ya fuman igual que los hombres, el consumo de alcohol, el consumo inclusive de la marihuana está en lo registrado en la encuesta de adicción está aumentado ligeramente. Entonces quizá lo que había que pensar es cuál va a ser la posición y cómo se va a manejar. Debería de legalizarse, sí, pero ¿en qué términos? Y después yo diría que cuando se trata, como ejemplo, el alcohol y otras drogas, pues no está legalizado. No está legalizado, entra el cigarro y se lo dan a cualquiera, lo venden yo paso un expendio y le están vendiendo a un niño de 15 años, de 12 años, le están vendiendo cigarros sueltos. Entonces no está legalizado. Y eso ha hecho muchísimo daño en nuestro país. Las causas por las drogas legales producen una cantidad de muertes, el EPOC, sea la enfermedad obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, lo del alcohol, la cirrosis que estoy señalando, los accidentes de tráfico yo diría que son 100,000, 150,000 al año por esas causas. Entonces, quizá positivamente uno se alegra y dice debería de legalizarse, pero después ¿cómo se va a manejar? Y hay pruebas de que no se puede manejar. Y la mercadotecnia es demasiado agresiva. Yo me cambio y a lo mejor una disculpa porque estoy exagerando de provecho para él. La alimentación. Cuando uno prende la televisión y en la mañana están tomando Nutella que cae en un miel, en un pan Bimbo, pues le dan ganas de comerlo. Y todos los días está ahí. Tecate, los que toman Tecate, y estoy haciéndoles promoción a lo mejor, pues son extraordinarios. Y los que consumen Coca-Cola también manejan muy bien todo. Entonces a mí me parece que ese es el riesgo que tenemos, que es muy grave. La mejor es otra posición de otro tipo, ya se dijo, tetracannabinol es uno de los compuestos, es el más agresivo, otros no es tan adictiva, pero es también la entrada, cuando citan las personas. Yo tengo un hermano que trabajó en el campo artístico y conocía mucha de la gente que ha muerto. Comenzó con marihuana y terminó con cocaína y con otras drogas. Manolo Muñoz, Chicoche, que se dijo, Carlos Lico, etc. Yo doy también la información de ese tipo que el licenciado Felice, el presidente, el periodista que hizo el libro, debe haber tenido esa información. Ellos no murieron por la marihuana, pero murieron por otra droga, que comenzaron con la marihuana y siguió con otras drogas, entonces también es otro riesgo. La verdad es una posición que permitiría debatirlo. La disculpa que hable en primera persona y que me exagere en tomar el micrófono, pero yo sí tengo preocupación desde ese punto de vista. ¿Sí? ¿Qué tanto se va a legalizar? ¿Cómo se legaliza? Tengo un año aquí en mi tierra y vivo en el centro. En los antros que están ahí pasan niños así, a la 1 de la mañana con botella y con cerveza. Yo diría la preocupación de los papás. A mí un papá que su hijo de 15 años esté cada semana tomando eso, hace mucho daño. Y aquí yo de repente llegué y vi un letrero nocivo. Zacatecas, capital del Mundial de la Cerveza, ¿no? Debe ser del conocimiento, de la educación, de la salud. Pero eso debían de modificarlo. A lo mejor, una disculpa porque me extiendo mucho, pero esa es la preocupación y pongo en consideración usted. No, muchas gracias, doctor, por la pregunta. La marihuana
ya se legalizó para uso medicinal. A partir de junio, las autoridades tienen 180 días para elaborar el reglamento, y una vez que se elabore el reglamento se van a ver todas estas políticas que usted menciona tan atinadamente. Lo que le quiero comentar es que se han acercado a mí varios médicos de distintos estados que están interesados en cómo ellos pueden recetar a los enfermos, cómo puede ser esta nueva relación médico-enfermos valiéndose de los cannabinoides. Me parece interesante. Espero que haya quedado. De paso quiero agradecer a los organizadores de este evento, a los maestros, al maestro Aquiles, al maestro Jorge Humberto, mi compadre, por estar aquí. Realmente me siento muy honrado en esta ciudad hermosa y estoy feliz compartiendo con ustedes este texto, que lo único que tiene como propósito es hacer una revisión de la marihuana y poner fin al baño de sangre, como se dice, a la inseguridad, a las miles de muertes, a las miles de desapariciones. También tratar de poner un alto al aumento del crimen, a la diversificación del crimen. Lo hago de esta manera y me valgo de personas honorables que tuvieron relación con la marihuana, como Diego Rivera, como Gabriel García Márquez, Octavio Paz, etcétera. Porque no se trata de presentar a personas disfuncionales, que las puede haber, ese es el riesgo, por supuesto que es el riesgo, pero creo que también puede haber muchos beneficios sobre todo médicos y manufactureros. Lo apuntaba el maestro Aquiles, si en un momento dado la marihuana sirvió para detonar la economía de la Nueva España, creo que estamos en un momento importante de generar empleos y por supuesto también impuestos. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta. Enseguida seguimos con las aportaciones, las dudas y las preguntas. Permítame presentar, por favor, al autor, Enrique Feliciano. Ya tuvo participación, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Incursionó en el periodismo gracias a un 20 de cobre que le sirvió para pasar por teléfono público el reporte del incendio que redujo a cenizas la Cineteca Nacional en marzo de 1982. De la redacción de El Diario de la Tarde de Novedades, su alma mater, emigró al periódico Esto, donde se desempeñó a lo largo de 25 años como cablista, reportero de guardia, reportero, jefe de planta, editor y subdirector de edición. Colaboró en distintos diarios de circulación nacional, revistas, radio y prensa electrónica, donde fue reportero, articulista, editor y directivo. Ha sido comentarista y guionista en distintos programas de televisión. Actualmente escribe las columnas Café Regis y Ruidos Urbanos. Si tiene alguna otra aportación, por favor. Muchas gracias. Adelante. Pues yo quiero resumir, mis compañeros tocaron temas sumamente importantes que nos van a dar para hablar mucho sobre el tema. Hay unas cuestiones que parecen curiosas en la actualidad. La marihuana mexicana, que era muy reputada, era muy buscada en los Estados Unidos, se ha quedado atrás. Ahora resulta que México está importando marihuana de los Estados Unidos, que en los Estados Unidos se han atrevido a manipular genéticamente la marihuana justamente para buscar mejores características para uso médico, para uso recreativo y también para uso manufacturero. Resulta curioso que después de estar enviándoles mucha marihuana, ahora no las están enviando ellos. Otro punto importante que tocaba el maestro Aquiles
es el uso medicinal. ¿Cuánto le cuesta a un enfermo mexicano traer el cannabinol? Cuesta mucho dinero y para una familia humilde es prohibitivo. Por eso estamos tan pendientes de la reglamentación, porque se dice, sin que sea oficial, que se va a permitir la importación. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se permita el autocultivo en nuestro país para ahorrarnos toda esa cantidad de dinero, para que una familia que gane el sueldo mínimo tenga acceso a la salud, como lo señala la Constitución. Todos los mexicanos tienen derecho a la salud y nosotros estamos pidiendo que se les cumpla eso. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Yo quiero comentar algo. Mientras las autoridades mexicanas siguen debatiendo y hay empresas transnacionales que se están acercando a los médicos, que están tratando de poner clínicas, ya están aquí las empresas transnacionales que utilizan los elementos de la marihuana para elaborar medicinas, ya están trabajando aquí. Y nosotros todavía no tenemos ni siquiera la reglamentación de la ley que autoriza la marihuana medicinal. Sí. Interesarnos más por temas como estos, porque es como lo mencionaron ustedes, no es un tabú y todavía actualmente la gente cree que el marihuano es un delincuente, no es un malviviente. Bueno, yo quisiera comentar algo que es interesante, lo que manifiestan de las adicciones, ¿no? El consumo de la marihuana obedece más bien a un problema de adicciones y las adicciones obedecen a un problema público, ¿no? El hecho de que se militarizaran las calles y que aumenten los elementos en las corporaciones policíacas, eso denota un estado fallido, ¿no? Y es un problema de seguridad nacional. Entonces, aunque no se quiera reconocer aquí en el país, aunque Peña le haya quitado el mote de guerra contra el narcotráfico, sigue habiendo una guerra interna, ¿no? Lo reconoce la ONU. Si hay tantos en un bando perdedor y en otro, bueno, tantas bajas, ¿no? En los bandos, se reconoce. Entonces tenemos una guerra. Bueno, por un lado está el problema de la salud pública, ¿no? Porque si es un problema de adicciones, tiene que ser más de salud pública. Entonces no se puede combatir las adicciones con fuego, con la militarización, ¿no? Entonces aquí algo que mencionaron hace rato me pareció muy interesante. Una virtual despenalización de la marihuana en México generaría problemas, bastantes problemas. Una virtual legalización generaría más problemas. Aquí yo considero muy importante el reto de las leyes, ¿no? Los vacíos de poder que tenemos en nuestras instituciones. Si llegáramos a legalizar la marihuana, como ya se mencionó, tendríamos problemas no tanto por la organización o la distribución de la marihuana, sino en realidad por los vacíos de poder que existen en estas instituciones. Y como mencionó hace rato el compañero, podemos pasar de una mercancía que se legaliza, digamos institucionalmente, a una mercancía que después va a ser más atractiva consumirla ilegalmente, ¿no? Entonces por esto de los vacíos de poder. Entonces, bueno, retomando lo que dice él, ¿cuál sería la forma o de qué forma deberíamos de ver este problema, digamos, para que no vaya, bueno, de antemano tendría que combatirse la corrupción, ¿no? Porque ese es un tema central. Entonces, más o menos retomando lo que dijo él, ¿cuál sería la perspectiva ideal de nosotros como país para ver a la marihuana ya no como un peligro, ¿no? Vaya, no como un tabú, sino abrirnos a temas más interesantes que la verdad a toda la sociedad nos compete, ¿no? Muchas gracias. Yo siempre he creído que la formación de los hombres, de los mexicanos, está en la casa, está en la familia. Y platicar, hablar abiertamente de los temas, creo que nos ayuda a caer en crisis, sobre todo de las drogas, ¿no?
Yo tuve una experiencia que realmente me impresionó y te la voy a contar porque eres muy joven y a mí los jóvenes me interesan mucho. Yo fui a comprar un libro a la universidad y me encontré de pronto con un tianguis de drogas. Había 25 tipos con distintos frascos vendiendo, ofreciendo no solamente marihuana, sino drogas químicas. Es decir, el problema a que te refieres existe. No tenemos que esperar a si se legaliza o no. El problema existe y está creciendo todos los días. Entonces, yo invito a hablar abiertamente sobre el tema. Repito, es riesgoso, pero creo que también nos puede traer muchos beneficios. Se debe de legalizar, eso es lo que debe de la primera vez que se entró aquí a Pajola, hemos sembrado, fue en febrero y en Estados Unidos. La segunda parte de la comunidad se querían orina, se querían comida, se sembró Pajola en febrero. La han hecho mucho de verdad, pero se pasaron a por los momentos que se hiciera Sí. desde la mañana y se liga el deporte y va a las familias. El papá está Claro. Déjeme decirle que anoté. Sí. Sí, déjeme decirle que anoté un punto que me parece muy importante ahorita que estamos justamente esperando la regulación. Hay que pedir, desde luego, que no se permita que se anuncie la marihuana en televisión o radio. Yo creo que no podemos adelantarnos, lamentablemente, porque no sabemos cómo va a venir, pero creo que es un punto muy importante para tomar en cuenta. Entonces lo anoté desde la primera vez. El compañero de negro quiere hacer una aportación. Buenas noches. A mí me parece que hablar de prohibiciones es una mentira, no es hablar de una tontería, porque en realidad lo que estamos viviendo en México no es una prohibición, porque los grandes narcotraficantes no tienen prohibido producirla ni distribuirla, sino que aquí de lo que se trata es criminalizar al consumidor, ¿no? Es lo que están tratando de hacer nada más. Yo pienso que el problema que menciona el señor, el problema que menciona aquí el compañero, ya los estamos viviendo, ¿no?
ya hay consumo, o sea, el consumo de la marihuana existe en el país y se da en un porcentaje muy elevado. Lo mejor de todo es regularla, ¿no? Regular el consumo. Yo pienso que ni siquiera tendríamos que inventar el hilo negro, porque como usted lo mencionan los ponentes, el general Lázaro Cárdenas era un adelantado, ¿no? Ya lo hemos visto, incluso lo que él proponía ahorita resulta totalmente pertinente. O sea, crear un monopolio del Estado que controle la marihuana sería un plan genial, ¿no? Porque no solamente estaríamos hablando del control de la marihuana, de lo que estamos abordando aquí, sino que estaríamos creando una paraestatal, ¿no? Que creara empleos, que creara oportunidades a partir de la marihuana. Pienso que ni siquiera tendríamos que estar creando cosas nuevas, ya lo tenemos, ¿no? Podríamos estar viéndolo por ahí, porque es cierto los riesgos que existen, como los que menciona, ¿no? Pero esos riesgos ya los estamos padeciendo. Ya hay niños que consumen marihuana, y aparte no estamos gozando lo bueno de la marihuana, ¿no? No estamos haciendo investigación médica, no estamos haciendo investigación en qué productos se pueden elaborar a partir de la marihuana. Nos están ganando otros países, ¿no? Como decía el presidente Mójica, que nosotros, pues los países pobres, ponemos los muertos, ¿no? Nosotros nomás ponemos los muertos, ponemos la violencia, y en cambio Estados Unidos ya está legalizando la marihuana en su uso lúdico, ¿no? Bien a gusto, pues ellos sí la disfrutan, y acá en los países pobres nomás ponemos los muertos, la violencia. Sí sería tiempo de estar cambiando eso. Esa es mi participación y nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Primero, una felicitación por el libro, por todo. A mí me gustaría abordar el tema que dijo el compañero. Como bien dice, aquí en México el consumo está. O sea, a pesar de que es ilegal, está. Incluso hay una laguna en el derecho donde no está privado el consumo, sino, como quien dice, el tráfico. Y me parece que esa parte es un 3-5 gramos de marihuana lo que puede alguien portar sin que sea un delito. Entonces ahora yo voy a esto, ¿por qué no regularla para uso también recreativo? A pesar, porque existe, si cada vez que, por ejemplo, no sé, alguien quiere comprar marihuana, tiene que hacerlo ¿por quién? Por alguien que venda marihuana. A veces no tenemos el conocido, a veces no hay alguien, ¿y qué hacemos? Contactamos un amigo, y ese amigo otro amigo, y otro amigo otro amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, simplemente para que una bolsa de marihuana llegue a nuestras manos, ya pasó por 5, 6, 7 gentes. Ahora, ya tuvo que haber un transporte. ¿Dónde fue ese transporte? Pues obviamente hubo lavado de dinero. ¿Por qué? Pues porque compraron a los policías, a los militares o algo. ¿Para qué? Pues para que pasara. Entonces ahí no se habla nada de lavado de dinero. Tampoco se habla de las muertes que ocasiona el traficar marihuana. ¿Por qué? Porque los dealers se arriesgan, o sea, hay muchas personas que se arriesgan. ¿Por qué? Por estarla traficando. Entonces, ¿por qué no mejor también, aparte de enfocarnos en la marihuana en uso medicinal, enfocarnos también en la marihuana en uso recreativo? ¿Por qué? Porque existe. Entonces, simplemente estaríamos bajando los índices de delincuencia. ¿Por qué? Porque la gente se metería menos en eso, porque ya no sería un negocio para ellos. Entonces ese es mi punto de vista y felicidades. Muchas gracias. Nada más quiero agregar, una de las preocupaciones es esa, justamente, evitar que los jóvenes se acerquen al mercado negro, donde suelen ser enganchados para otros fines. Esa es una preocupación latente. Buenas tardes. Buenas Yo nada más tardes. también para reconocer y de verdad felicitarlo por este gran trabajo. Demuestra mucho valor, al menos yo creo que es un tema que efectivamente tiene, no es fácil abordar, ¿verdad? A mí me gustaría nada más 2 puntos preguntarle, más que nada. El primero sería sobre esta parte de la planta. Se habla mucho sobre su legalización, sobre todo creo que se cuestiona mucho sobre la parte lúdica. Así, no sé si al tanteo nos pudiera decir, o nos pudiera, si usted sabe, cuánto de la planta, o no sé si sepan datos, digamos, de producción, puede ser usado
para cuestiones industriales. Por ejemplo, sabemos que el papel es algo muy fino, ¿no? Incluso el papel de cáñamo, se habla incluso que, por ejemplo, y sería un dato bastante interesante, no sé, también no he tenido la oportunidad de ver, en el libro sí está, las hojas de la primera Biblia que fue impresa en papel de cannabis, se habla, ¿no? No sé qué tan cierto sea, es lo que me gustaría preguntarle. Incluso George Washington cultivó marihuana, parece ser, y la primera, bueno, la Constitución norteamericana, no sé si sea verdad, es algo que se dice por ahí, me gustaría que usted también nos aclarara ahí, fue impresa, fue firmada también en papel de cáñamo. Sí. Creo que serían datos muy interesantes. La otra cuestión, otra pregunta, es sobre esto que ha venido sucediendo en el país, ¿no? Es cierto, hay muchos muertos, hay sangre, estas decisiones políticas, estas decisiones, bueno, que obedecen a una cuestión nacional, un debate nacional, o realmente tiene que ver con algo geopolítico que ni siquiera alcanzamos a imaginar, tal vez, que en ese sentido obedece a una cuestión que tal vez es más allá, que ni siquiera este es el debate, pues, o sea, la cuestión de despenalizar o no la marihuana, sino que es una consecuencia tácita, pues, de algo mucho más grande, ¿no? Y que es, pues, incluso tal vez el control del país. Y en ese sentido, ¿qué opinión le merecen los responsables de las políticas que se llevan actualmente en este sentido de la prohibición y el combate a, bueno, esta parte que no es, yo creo que son cosas diferentes, el narcotráfico, crimen organizado y la marihuana, ¿va? Son totalmente, bueno, están ahí juntas, pero no inherentemente. Y en ese sentido, pues, ¿qué opinión le merecen estas personas que son Felipe Calderón? Yo recuerdo muy bien cuando inició todo esto, y pues la verdad sí, hemos perdido muchos amigos, conocidos, ¿no?, en esta batalla. Por ahí también un dato que decía la moderadora, 60% de jóvenes vinculados a traer de alguna manera u otra marihuana en las cárceles, 60%. ¿Cómo resolver eso? O sea, es algo muy preocupante, ¿no? Pues para empezar, yo creo, y lo digo, la política prohibicionista es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso porque estamos viendo los miles de muertos, los desaparecidos, etcétera. ¿Qué calificativo? Pues creo que la historia los va a juzgar, aunque se oye muy trillado esto y muy condescendiente. No podemos hacer nada más que informarnos y tener una opinión clara de que en qué puede ayudarnos la marihuana y en qué puede perjudicarnos. Con eso de la marihuana. Aparte, no puedo yo estudiar las mismas patentes que tienen ellos de Estados Unidos. Yo no me puedo meter en las moléculas que ellos ya sacaron, o sí me puedo meter. Mira, tenemos que esperar la regulación para uso medicinal, pero como bien lo apuntaba el maestro Aquiles, para que tú investigues sobre un medicamento y lo pruebes, hay que esperar un protocolo de 7 años. O sea, a lo mejor investigas, a lo mejor descubres algo, pero tienes que esperar 7 años para que la Secretaría de Salud haga sus verificaciones y todo esto. También vamos a ver en esta regulación si hay incentivos, cuáles son las facilidades para los investigadores mexicanos. Tenemos que esperar en ese renglón. Bueno, ahorita yo no planeaba realmente meterlo a algo medicinal, sino meramente tener una planta ya exacta con los componentes que se requieren, no un 80% de THC a un 20% de CBD, o al revés, ¿no? Un 80% de CBD y uno de 20% de THC, estandarizar una especie de planta. Mira, en Estados Unidos es muy curioso el asunto porque ya están cultivando marihuana con porcentajes.
hay una que tiene 0.3 de THC y hay una que tiene 300. Y aquí ni siquiera estamos informados de ese asunto. Entonces, es muy curioso, pero es un mundo de información, son muchos temas que inquietan y las autoridades están, como se dice vulgarmente, están jugando de a muertito. Pues dar una aportación, pues la marihuana morada, me parece que surge aquí en Zacatecas. Lo ignoro, pero sí hay infinidad de variedades que se sorprende uno. Hay incluso variedades que ya no huelen como tradicionalmente huele la marihuana mexicana. Hay variedades que tienen sabor, una sabe a mandarinas, por favor. Entonces, es una larga trayectoria que tienen de investigación en los Estados Unidos y en otros países también, en Ámsterdam, en Holanda, quiero decir, y muy interesante todo el asunto. Sí. Sí, miren, tenemos que partir de un principio lógico. No se puede hacer un jugo de manzana si los tiene la manzana, por lo que decía el compañero para investigación. Efectivamente, como decía el maestro Feliciano, hay que esperar la reglamentación. Yo temo que va a ser una reglamentación muy tímida, muy sujeta a los permisos que el Comando Norte de los Estados Unidos proporciona a México y la iniciativa Mérida. Todo eso tiene que ver con los permisos que nos den. A diferencia de lo que hizo el presidente de Uruguay, donde la abre, ya generan los lugares precisos donde se va a sembrar la marihuana, el cannabis, y el control exacto que se va a tener sobre aquello. Aquí se han tardado ya bastante, no hay reglamentación, y para que tú tengas una planta para estudio, te meten a la cárcel en este momento, aunque ya está muy autorizado para uso médico. Hay que esperar cómo reglamentan y ver a quién van a autorizar, si es que se autoriza para investigación, a quién, a particulares o solamente a instituciones de educación superior, a universidades. No sabemos, pero yo sí insisto en que estamos demasiado sujetos a los lineamientos norteamericanos y no esperamos pues buenas nuevas en eso. El Senado mismo se quedó corto a legalizar solamente para uso médico, no legalizó para uso industrial, que es tan importante. Nos saca de un hoyo económico haberlo hecho de otra manera, para chamarras, para pantalones, para tenis. Por eso no queda más que la espera. Ojalá el pueblo se informe de las bondades de este arbusto y luchemos porque en el Congreso Federal se den lineamientos más abiertos a este tema tan importante. Mucho de esto, según mi punto de vista, tiene que ver con el debilitamiento de nuestro sistema educativo nacional, porque yo pienso que a partir de 1968 y la consiguiente persecución de los líderes de opinión estudiantiles y académicos, se habla de muchos muertos, se habla de masacres humanas, etcétera, pero yo pienso que hubo un muerto en 1968 que nadie ha reclamado, que fue el sistema educativo nacional. Cuando la gente empieza a cuestionar al gobierno, y no olvidemos que esa gente fue quizás me atrevo a teorizar y quizá afirmar que fue la generación mejor educada que ha tenido la República Mexicana desde la colonia, porque por primera vez tuvimos un plan educativo al que se le dio seguimiento y que tenía cierto sentido común y que amalgamaba las ideas educativas de los grandes pensadores, no nada más mexicanos, como Justo Sierra, Natalio Vázquez Pallares, la educación socialista y un montón de José Vasconcelos, desde luego. En 68 emergió la generación que fue educada con el plan de 11 años que dirigió Jaime Torres Bodet, donde los maestros estaban metidos en lo que significaba la educación y los estudiantes tuvimos buenos maestros. Pero el error más grande fue que una generación se atrevió a cuestionar al poder y decir: oye, ¿quién tiene la razón? ¿No sería bueno que tuviéramos un diálogo?
Desde entonces, la educación en México se ha venido debilitando y no necesitamos ser brujos para ver en qué estado está en este momento, con un presidente de la República semianalfabeto y un secretario de Educación que no canta mal las rancheras. Pero no podemos juzgarlos porque nosotros también estamos padeciendo de lo mismo, también somos víctimas de la o la contraeducación que ha tenido en nuestro país. No podemos pedirle mucho a las cámaras, ni la de senadores ni la de los diputados que legislen de a de veras, porque los pobrecitos difícilmente saben distinguir entre la O y el cero. Entonces no podemos pedirle peras al olmo. Necesitamos repensar la educación en todos los niveles y no nada más la educación académica, la que va a través de los diferentes estadios de la educación pública o privada, sino que tenemos que reconsiderar la educación que nosotros debemos de plantear desde nuestras familias, recuperar el concepto de familia y ver qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros para hacer familias funcionales, porque desde ahí viene el deterioro. No sabemos quién tiene que educar, si los padres o las escuelas, y allí nos echamos todo el mundo la pelotita y nadie se atreve a tomar este toro por los cuernos o, para seguir haciendo dichos, a sacar este buey de la barranca. Mientras no volvamos a retomar la educación como la parte medular y el mayor recurso con que puede contar una cultura o un país, pues así nos van a seguir haciendo, porque los recursos los siguen manejando las transnacionales, los siguen manejando el capital extranjero, y nosotros, siendo un país tan rico en recursos, somos muy pobres porque no tenemos la instrucción siquiera, mucho menos la educación, para hacer uso de esos recursos a través de una educación efectiva, duradera y trascendente. Creo que por ahí va la cosa. Y de ahí se derivan muchos problemas como este que estamos platicando esta noche. Muchísimas gracias. Muchas Salvo mejor opinión de los panelistas, quiero agradecer al licenciado Jorge Humberto de Haro Duarte, al maestro Aquiles González Navarro, sobre todo al autor Enrique Feliciano, y quiero también invitarlos a que adquieran el libro que estamos presentando con mis compañeros del fondo, no sé el precio, pero ahí les informan. Y agradecer nuevamente a la Reserva Nacional de Talentos, a Desarrollo Comunitario por la organización, a la Jornada Zacatecas, al Espaguas y al Instituto Zacatecano de Cultura por ser patrocinadores del evento. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.